Bueno, deseo agradecer a Justo y a Elena los elogios previos. Son buenos amigos y no se fíen mucho del asunto, ¿eh? Le agradezco a Innovagro que me haya invitado, a la organización local también, y que haya pensado en mí. Y en fin, no he sido yo el que ha elegido la hora, lo siento infinitamente, pero pueden ustedes tener dos opciones: o atenderme o dormitar, cosa que no me importa en absoluto, ¿eh? De verdad que en su lugar casi yo lo haría. Bien, pues sin más dilación yo voy a hablar de lo que me han dicho que hable, que es de la percepción ciudadana. Tengo que hacer una observación, que es que muchos o casi todos de los que han intervenido tienen la especialidad en el mundo rural, en la economía, en sociología. Yo pertenezco al mundo puro de la agronomía como biólogo del campo. Nunca he sido ingeniero, pero sí soy agrónomo, profundamente agrónomo. Y entonces algunos de los ejemplitos, en vez de ser del mundo rural y tal, pues serán de mi especialidad por pura, en fin, por la pura vida, que ya tengo muchos años, aunque me gustaría que me dijeran que no los parezco, pero sí, los tengo. Bueno, antes de nada, para que haya divulgación tiene que haber algo divulgar. Esto parece una perogrullada, pero es verdad. Pero lo que hay que preguntarse es quién divulga, quién ha producido el hecho de la divulgación. Lo puede hacer un científico, pero sabemos que muchas veces lo hace un charlatán y se divulga francamente bien. No se puede divulgar algo que no tenga resultados consistentes. Me voy a poner estas gafas que no sé si están a la distancia justa, pero por lo menos veo un poquito mejor que antes. No se pueden divulgar resultados dispares en el tiempo ni en el espacio, y no pueden ser objeto de difusión. Esto también parece una perogrullada. Tiene que ser constante y reproducible, y eso es fundamental para que se pueda divulgar algo, porque el caos y el mito es que tarda un poquito en aparecer, no sé a dónde hay que apuntar, si al aparato o aquí. El caos y el mito se divulgan por sí solos, y como en algún ejemplo de los que voy a poner, pues se lo parecerá perfectamente bien. Hay unas cuantas condiciones necesarias para que ocurra el hecho de la divulgación. Primero, que los impulsores del conocimiento tienen que creer en la ciencia. También parece una perogrullada, pero no lo tomen así, por favor. Hoy en día los impulsores del conocimiento, me refiero a la alta política, parece que prescinden totalmente de los conocimientos científicos, y no es porque no haya universidades ni institutos de investigación. Pero los otros que tienen que creer en la ciencia son los receptores del conocimiento, y aquí empieza un gran problema. Esto implica que previamente hay que haber difundido lo que es la ciencia, y eso no está tan claro que se haya difundido. Hay que saber lo que es la ciencia, y por lo que es la ciencia me permitirán que les diga que no es tener en disciplinas del instituto o de la escuela física, química, biología, etc. Hay un conjunto de la ciencia que se tiene que enseñar como tal. Lo que es la ciencia, sus criterios, por qué una hipótesis es científica y por qué no lo es, qué se ha conseguido, cómo se valida, quiénes son los científicos, etcétera, etcétera. Parece mentira que esto haya que decirlo, pero hay que decir también cuáles son los logros de la ciencia. La percibe el ciudadano muy mal, precisamente porque no se le dicen cuáles son los logros de la ciencia. No se lo voy a decir a los que están aquí, pero la luz eléctrica, la nevera, el lavavajillas, el automóvil, este instrumento de tortura y de placer que es el móvil, es un objeto de la ciencia también. Es el micrófono con el que estoy hablando y esto con lo que me estoy moviendo. Todo lo que rodea al ciudadano, el ciudadano cuando llega a su casa, no se da cuenta que está rodeado por la ciencia y por cosas hechas por los científicos. Y lamento tener que decir que es que no se percibe así. La percepción del ciudadano es que la ciencia es mala, que destruye el medio ambiente. Se le voy a poner algún ejemplito. Y que los científicos son locos o perversos. Y esto no tienen más que recapacitar en muchas películas y en muchas series de televisión donde el científico, como poco, es un despistado. Como mucho, es alguien que está maquinando truculencias contra la humanidad y llega el muchacho y salva a la humanidad. El muchacho que o es militar o político o un jovenzano o como en las 20.000 leguas de viaje submarino, un marinero ilustrado, el que salva al mundo del capitán Nemo, que era desde luego un científico. Miren, y la anécdota que les pongo debajo me ha sucedido a mí en una
en un seminario como este, alguien al final me dijo, le agradezco mucho lo que ha dicho sobre la ciencia, porque yo creía que era lo que servía para hacer lavavajillas y lavadoras. Eso no hace muchos años en esta misma ciudad de Córdoba. La desconfianza se debe a muchas causas. Primero, la ignorancia. La verdad es que leer y escribir, la capacidad de leer y escribir ha aumentado en la población extraordinariamente. Ahora mismo muy poca gente, si alguna, es iletrada. Pero una cosa es saber leer y escribir, otra cosa es interpretar. Y se han hecho estudios sobre el particular. En Norteamérica, en Estados Unidos, donde se han hecho estudios en este sentido, hay un 5% de personas que saben interpretar noticias científicas en el periódico, que tampoco es de una revista científica, aunque sepan leer y escribir. Y eso es lo que digo, que hay que enseñar lo que es la ciencia, sus posibilidades, sus métodos, su validación. ¿Qué hace falta para que una hipótesis sea científica? La famosa idea de Popper de que tiene que ser refutable. Tiene que ser refutable. Si no es refutable, no es una idea científica. Y esta es una cuestión que la estamos viendo todos los días en cualquier periódico que ustedes abran. No ha habido mucha comunicación entre científicos y el ciudadano común. Y a esto contribuye un hecho, que es que muchos científicos, muchos de nuestros compañeros, no salen de una torre de marfil. Han oído que yo fui presidente de la Sociedad Española de Genética. Y durante ese tiempo, pues hubo que ser el paso de muchas informaciones en todas partes de España. Y era frecuente que me llamara algún colega mío, catedrático de genética como yo, de un sitio cualquiera de España, diciendo, en el periódico local ha salido un periódico contra los transgénicos. Contesta. Y yo decía, tío, eres exactamente igual que yo. Contesta, por favor. Pero hay una razón para eso, que es que todavía quien piensa que hay ciencia pura, en la cual no se puede tocar, tienes derecho a que te financien, pero eso sí, tú puedes manejar los fondos como te dé la gana. Hace 3 meses o 4, no mucho más, creo que fue al final del año pasado, en una tesis doctoral, uno de los miembros del tribunal dijo, tengo un convenio con una empresa para investigación en cuestiones biológicas. Y otro miembro del tribunal le dijo, ¿no te habrás prostituido? Pues hay quien piensa que la ciencia que se aplica es ciencia prostituida. Y así me parece que poca innovación se puede hacer. Y verán lo que les digo. Lo suelo poner de ejemplo, si hay alguno que me haya oído que me perdone. Cuando Isaac Newton escribió los Principia Mathematica, él lo hizo como una obra de filosofía y de ciencia pura, que podríamos llamar, ciencia absolutamente pura. Sin embargo, él nunca pensó que con su ciencia y con sus fórmulas en nuestro siglo se llegara a la Luna, ni que hubiera satélites artificiales. No lo pensó nunca. Ni cuando Maxwell llegó a sus ecuaciones diferenciales para explicar el electromagnetismo, no pensó que unos cuantos años más tarde de su muerte, un tal Marconi iba a crear un aparato de radio. Hay ciencia pura y hay ciencia buena. Lo demás no es ciencia. Después también ha ocurrido que, por la necesidad de financiación, muchos científicos, y esto ocurre particularmente en el campo de la medicina, salen a una conferencia de prensa antes que a una revista científica o a un congreso. Y después no pasa nada. ¿Cuántas veces habremos visto un gen para la obesidad, un gen para la homosexualidad, un gen para el Alzheimer, un gen para tal? Y después pasa el tiempo y no pasa absolutamente nada, porque el gen del ratón para la obesidad será perceptible, pero ese gen no ha sido transferible al el mismo efecto que en el genoma humano. Y después ha habido fraudes millonarios. Se les echa tierra encima y listo. Simplemente en este país puedo mencionar 2 casos. Uno, el de la famosa fusión fría. Se llevó miles de millones de pesetas. Un fraude total. Y el otro, las cerámicas superconductoras. ¿Han oído hablar de ellas? Pues también se llevaron un porrón de dinero. Y esto a veces cala en el ciudadano y entonces desconfía de eso que le llaman ciencia. Como ejemplo de lo que les estoy diciendo, de cómo percibe el ciudadano el asunto. Este también me lo han visto algunos de los que tengo aquí, de los asistentes a esta sesión. Esta pregunta fue del un Eurobarómetro, creo que del año 98, pero sigue teniendo validez. La pregunta había que contestar verdadero o falso, como ahora verán, y decía, los tomates corrientes no tienen genes
Los transgénicos, sí. Voy a contestar. Yo esta pregunta en los últimos años de docencia no me atreví a decírsela a mis alumnos, pero los tomates corrientes no tienen genes, los transgénicos sí. Y hay que contestar falso, verdadero o no sabe, no contesta. ¿Qué sucedió? Pues un desastre. Solamente 2 países apenas rozan el 5 por arriba. Falta España, lo sé. Pero esa es la percepción del ciudadano. Yo me pregunto, esos ciudadanos, ¿cómo piensan que estamos hechos? ¿Cómo piensan que nos constituimos? Y España, fatal. Este es el ciudadano. Cuando en este seminario se habla de divulgación y de innovación, ¿me quieren ustedes decir cómo a ese 75% aproximadamente de ciudadanos se le dice lo que es la ciencia, lo que es la agricultura, lo que es la innovación, lo que son todas estas cuestiones sobre el desarrollo rural? Todo eso, ¿cómo se le cuenta? Tenemos, por otra parte, en la otra parte de la frontera, las pseudociencias que avanzan, pero además avanzan prodigiosamente. Hay más páginas en los periódicos actuales dedicadas a la parapsicología, por ejemplo. Bueno, no les digo nada a la ufología, que todos conocemos a alguien que sigue saliendo al campo a ver cuándo se han aterrizado extraterrestres y tal. A la astrología. Todos los periódicos tienen una página de astrología. Bueno, el creacionismo pasó por él, porque ya nos metemos en camisa de 11 varas, pero tiene un predicamento tremendo el creacionismo, como si no estuviera atestiguada la evolución biológica, y además es que no sé qué tiene que ver con la creencia en Dios. Y piensen en Harry Potter. No se lo digo de broma, Harry Potter va a un college con enseñanzas regladas, como en la universidad. Tiene sus disciplinas, pero no es ciencia, aunque se enseñe como tal. Pero esto cala. Y después hay una propaganda terrible, basada en muchas cosas. Por ejemplo, el relativismo, que es una teoría, una tendencia filosófica muy antigua, sobre todo desde más allá de la mitad del siglo pasado, que niega la existencia de la verdad objetiva. Eso viene de antiguo también, pero en fin, se fundamenta mucho más a partir del existencialismo y tal. Y hay una base real. Efectivamente, la ciencia no es aséptica. La ciencia está metida dentro de una sociedad, en un contexto social, y no es que digamos que los científicos se venden, pero sí está rodeada de todo un cúmulo de ideas de la propia ciencia. Por eso es tan duro romper un paradigma científico, porque uno está metido realmente en una torre de creencias, y es muy difícil salir de esa torre. Pero lo que no se puede negar es que hay resultados positivos. Aún nos estamos iluminando con las bombillas que se crearon a final del siglo XIX. Después hay un ecologismo radical y después están los peligros de la ciencia. Me permitirán que les diga que no he puesto esas cosas ahí en ese renglón en negro: energía nuclear, ingeniería genética y manipulación. Hace unos cuantos días, un universitario licenciado en ciencias químicas y director de una fábrica me dijo: es que yo pongo a los transgénicos en el mismo saco que la energía nuclear. Bueno, miren noticias de la anticiencia. Si ven el Diario de las Provincias, es del año 98. La primera variedad transgénica se sembró en el año 96, o sea, no llevaban 2 años de siembra. Y dice un escritor en las Provincias: llevan introducidos genes de gatos con leucemia, que los hace resistentes a ciertas placas y que son una bomba explosiva para las personas. Tengo una colección de cosas como esta terrible, nada más que le pongo un par de casos. Y nada menos que en el Diario El Mundo. Podría haber puesto otras varias cosas del Diario El Mundo, pero es que esa me llena de estupefacción. Tras cultivar el hongo Aspergillus junto a mostaza, lo único real que hay en ese escrito es que Aspergillus es un hongo. Tras cultivar el hongo Aspergillus junto a mostaza, eso es, manzanas a colza transgénica, o sea, cultivar manzanas a colza transgénica junto a tal, terminaba adquiriendo el gen de resistencia al antibiótico y se hacía mucho más peligroso. Este hongo ha causado varias muertes en los últimos días, curiosamente no por ser transgénico ni por estar en una planta transgénica, sino por las aflatoxinas y otras cosas más a las que ahora les voy a comentar. Pero estas noticias, y como estas miles, vienen en la prensa, las contrarias nunca. Si esto es divulgación, es muy buena divulgación.
desde luego en el sentido contrario, pero es muy buena y muy inteligente esta divulgación. Y fíjense qué inteligente. ¿Con qué especie están experimentando los alimentos transgénicos? Esa es una jaulita, para que no se lo sepa, una jaulita para experimentar con ratones. Pues con esta. Es una maravilla de divulgación, pero totalmente anticientífica. Pero cala, esta sí que cala. ¿Pero qué hay de real en todo eso? Eso que pongo ahí, que es la RASFF, es la agencia para una alerta rápida digamos, de malas noticias o de posibles eventos nefastos en la alimentación para el hombre y para los animales. En su memoria, eso es oficial, es de la Unión Europea. En su memoria, perdón, bueno, ya he puesto la rayita. Fíjense en las dos columnas grandes. Las dos columnas grandes, no las veo ni siquiera aquí, son de micotoxinas y son de microorganismos patógenos para el hombre. Son las dos columnas mayores en los 2 años. ¿Dónde están los OMG? ¿Dónde están los transgénicos? Fíjense, el que menos. No representan ninguna alarma. No representan ninguna alarma. Pero no hay ninguna noticia divulgativa anticiencia como las anteriores respecto a aflatoxinas y a microorganismos patógenos. Se lo digo porque resulta que después la alarma social es insignificante, pero la alarma periodística lo es muy grande. Si quieren un adelanto del 2013 pasa exactamente igual, es una cantidad mínima, 76 alertas, de las cuales 37 han motivado rechazos. Pero fíjense en los otros números y comprenderán que no hay alarma social ninguna, pero vienen los periódicos, raro es el día que no vienen los periódicos. ¿Qué hay en agricultura? Pues si vemos lo que tenemos es un conjunto de conocimientos antiguos. Oímos ayer la satisfacción del presidente de Innovagro de haber estado en COVA porque ha visto agricultura antigua o ganadería antigua con moldes nuevos y decía que eso es lo que había que hacer, que había que adaptar lo antiguo y utilizar técnicas nuevas. Necesitan actualización. Y después hay nuevos cultivos y nuevas técnicas, no necesariamente transgénicas. Las hay a miles, en ornamentales, en industriales y en todo el tipo de plantas que ustedes quieren. Y además nos hacen falta muchas más. Y esas plantas y esas técnicas hay que ponerlas a punto. Y corre mucha prisa en hacerlo, como ahora les voy a decir. Y esto no se hace con impartición de cursos. La ignorancia es tan grande que hace falta un ataque masivo y una estrategia de choque. Siempre digo que hay dos disciplinas que comparten una misma posición respecto al hombre, que son la agricultura y la medicina. La medicina hay que enseñarla en términos holísticos. No existirá nunca una facultad del corazón ni una facultad de los ojos. Existirá una facultad de medicina en la cual después habrá especialidades. Un médico necesita saber de todo y todos somos conscientes de que una fiebre nos viene por un dolor de muelas o un ataque al riñón también viene por un dolor de muelas o por otra cuestión parecida. Y la agricultura es igual. La agricultura necesita un conocimiento, es la materia más compleja que existe junto con la medicina. Exige conocimiento del suelo, de las relaciones del suelo con la planta, con el agua, con el aire, con los nutrientes, el propio crecimiento de la planta, la relación con los animales, no solamente los animales que se alimentan de las plantas, los que las polinizan, etcétera, etcétera, etcétera. Es un conocimiento holístico total, lo comparte con la medicina. Y si la enseñanza de la medicina y de la agricultura y su divulgación, la enseñanza y la práctica son difíciles, la divulgación lo es muchísimo más. Son ustedes conscientes de que es que no hay agricultor. Mi padre era agricultor, era notario, pero también fue agricultor. Y cuando yo estudiaba agrónomos, es que las cosas que yo le decía, me decía, niño, cállate porque tú no tienes ni idea de esto. Y era una agricultura a la que él seguía propia de Columela o de Palladio como más moderno, ¿no? Pero todo agricultor cree que se lo sabe todo. Y hay una razón, que es que los agricultores toda la vida han sido tendentes a minimizar el riesgo y nunca a maximizar la producción, porque la agricultura ha estado pendiente siempre de muchos factores externos, incontrolables, y ha minimizado el riesgo siempre. Me encanta la historia de la agricultura, y una constante en la historia de la agricultura es la minimización del riesgo. Nunca un agricultor de subsistencia ha
ha querido maximizar la producción. Han hablado esta mañana y ayer del horizonte 2020. Me gusta más hablar del horizonte 2050. Para el 2050 seremos 9.000 millones de personas en la Tierra. Si Dios no lo quiera, no hay una catástrofe gigantesca antes, pero Dios no lo quiera, por supuesto. Y para el 2050 hay que aumentar la cantidad de alimentos al menos en el 50% de la actual. Y si piensan que el 2050... Hombre, yo no lo veré desde luego, y algunos de los que están aquí tampoco, pero otros sí lo van a ver. Bastantes de los que están aquí lo van a ver. Y no estamos tan lejos, estamos en el año 14. Faltan 36 años, y 36 años para aumentar la producción un 50% es mucha castaña. Quiero decir, muy poquito tiempo. Por supuesto que tengo que llevar que las normas de la Unión Europea son maravillosas para el desarrollo del mundo rural y demás, pero hace falta investigación profunda. Y además, como en medicina, se requiere una experimentación que es muy difícil. Un ensayo clínico dura montones de años y con miles de millones o de pesetas o de euros. Me da exactamente igual porque llega un momento en el que no sé dónde se ponen los ceros. Pero para la agricultura pasa exactamente igual. Una vez que se ha investigado algo hay que experimentarlo en el campo y en muchas situaciones distintas. Y hoy en día esto no cuaja entre los jóvenes. Los jóvenes quieren una tesis en 2 años y escribirla en el tercero. Porque la experimentación en el campo no va a ninguna revista, no va a ningún currículum. Y sin experimentación me podrán hablar de innovación, pero sin experimentación no hay innovación ninguna. Lo que se hace en un laboratorio tiene que transmitirse al campo. Al menos todos los que han estado conmigo saben que no ha habido doctorando que haya pasado por mí que no haya tenido, aparte de labor de trabajo de laboratorio, una parte importante en campo. 2 tesis doctorales tardaron 1 año más en hacerse porque en sendos años a 2 doctorandas distintas les cogió el toro. Una plaga en una vez y un tiempo nefasto en otra. Eso no ocurre en el laboratorio y la gente no quiere el campo. Bueno, entonces, para que se pueda divulgar en agricultura es necesario, desde luego, que haya algo sólidamente establecido por la investigación. Y después que se haya experimentado. Fundamental la experimentación, es que se ha olvidado totalmente en los proyectos de investigación que se conceden. Es que esto se tacha directamente. Uno no puede decir, voy a hacer un ensayo comparativo de variedades en 5 ambientes distintos. Es que eso no pasa ni la primera oficina. Y desde luego tiene que estar dentro de una política agraria a largo plazo. Miren, también una cuestión personal. En el año 70 y poco, 72, 73, no hace tanto tiempo, hubo una autoridad de la investigación agraria en España que estaba en el filo de la navaja para quitarlo o no quitarlo. Me dijo, ¿puedes hacer un plan de mejora del olivo con permiso de Luis Rayo, que sabe que sí que es verdad que esto sucedió? Bueno, y le presenté con mi mejor leal saber y entender un plan que debía ir en las mejores perspectivas a 20 años. Entonces no existían las técnicas que maneja hoy Luis, creadas por él y su equipo, por supuesto. Lo vio y me dijo, ¿no lo podrías hacer en 2? Bueno, real como la vida misma, se lo juro, no tengo pruebas, ¿eh? Lo puedes hacer en 2. Entonces tiene que haber una política a largo plazo. Entonces hay 3 patas. La investigación, la experimentación y una tercera pata muy importante, sólida, que tiene que ser una política agraria a largo plazo. Solamente esas 3 patas hacen posible una mesa estable y sin esas 3 patas pues podemos hacer bastante poco. En la agricultura, tanto lo tradicional como lo nuevo, la labor de difusión es imposible sin que haya una política consistente, es decir, consistente, que sea sólida y estable sobre todo, y que sea coherente, que esté integrada en un sistema económico. Yo no me voy a meter en política, que aquí todo el mundo, salvo yo, sabe mucho más, pero yo creo que las 2 palabras de una política agraria a largo plazo son consistencia y coherencia. Consistencia por solidez de argumentos y de conocimientos y coherencia por estar implicada en un sistema económico a largo plazo. Bueno, la otra cuestión es que nos olvidamos de que para divulgar, lo mismo que para cultivar hace falta conocer la técnica del cultivo y para el marketing hace falta conocer la técnica del marketing, hay especialistas en divulgación y hay que recurrir a ellos.
Han visto antes los ejemplos que les he puesto de Greenpeace, es profeso para que vean lo bien que están hechos, bien diseñados. Si hay especialistas en eso, tiene que haber especialistas bien preparados para lo contrario, que es decir, para propugnar o para implicar al ciudadano en lo que es una política agraria o una investigación y una extensión coherente y consistente. Tiene que haberlo. Y tiene que haber un técnico en agricultura y, por supuesto, un técnico también acompañado o especializado en divulgación. Si no, estamos expuestos a oír a charlatanes, como viene ocurriendo con bastante frecuencia. Mi crítica a la política de la Unión Europea, de la cual hemos tenido, siento disentir de muchas de las voces que hemos oído, pero yo no creo, y no tanto, porque he oído tanto ayer como hoy voces que dicen hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, e incluso para la próxima PAC se ha hecho una autocrítica. Pero a mí me parece, sin haber oído estas diapositivas son anteriores, esta información que les doy aquí es anterior. En mi opinión, la política de la Unión Europea y la española, por lo tanto, no ha sido ni consistente ni coherente. He estado totalmente opuesto toda mi vida a una política de subvenciones. Cuando se hablaba, el sector tiene que opinar. El sector opinaba que cuál era el cultivo subvencionado. Punto. Y ha sido una política nefasta que ha llevado a algo que no es precisamente lo pretendido, que es que fuera una política, una agricultura sostenible. Imposible, unos palos de ciego tremendos, hoy subvenciono el trigo duro, mañana no lo subvenciono y las cantidades a sembrar de semilla certificada caen bajo mínimos. Si eso es una política consistente. No se ha propugnado la agricultura sostenible. Tengo esperanzas en que la próxima PAC lleve a una política, a una agricultura sostenible. La llevo porque he oído decir que va a obligar a que superficies mayores de no sé cuántas hectáreas tengan más de 2 o 3 cultivos y va a diversificar, se va a volver a la rotación, Dios lo quiera también, pero Dios quiera también que no pase como hasta ahora, que es que después llega esto a las políticas nacionales y son partidarios del gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Espero que por lo menos haya ahora una revolución y se llegue realmente a una buena política. José Ignacio, 3 minutos. Y después es incoherente, ¿de acuerdo? Después es incoherente. Una pregunta simplemente volviendo a los transgénicos. Ustedes saben que se pueden importar harinas de soja y de maíz transgénica, pero que esas variedades no se pueden sembrar en la Unión Europea, porque los eventos no están autorizados en la Unión Europea. Pero como hace falta alimentar el ganado, ha habido que bajarse los pantalones y permitir la importación, pero no se puede sembrar. ¿Me quieren decir la lógica de esto? ¿Hay alguien que pueda explicarle a un agricultor que no puede sembrar una variedad de la cual la harina se está importando? Bueno, y después ya lo he dicho antes, la ciencia actúa en el silencio a pesar de las universidades y de todo lo demás. Bueno, yo creo que la divulgación agraria está bajo mínimos. Se lo voy a recordar simplemente, es que hay que estar al pie del cañón, no bastan los cursos. El ataque tiene que ser un ataque de choque. Miren, ¿cuál es la razón de todo lo que pasa? De esa disociación que hay en la sociedad y de esa ignorancia de la cual he mostrado algunos ejemplos. Cuando hace 10.000 años empezó a haber agricultura, agricultor, mejorador y consumidor eran una misma cosa, eran una misma persona. Entonces el reciclado de la información era automático. El agricultor sembraba, elegía las mejores plantas, se las comía y decía, esto está fatal, tengo que hacer otra cosa. Era una trinidad indisoluble. Con el tiempo se separa una facción de la sociedad, que es el consumidor, en forma de ejército de comerciantes, de mineros, de sacerdotes, de políticos que había que alimentar, pero que no eran productores de alimentos. Quedan los otros, más o menos hasta el siglo XVIII, en que empiezan a aparecer, bueno, antes también, pero empiezan a aparecer las primeras casas comerciales de semilla. Y entonces existe la disociación completa. Y así estamos. Se separan los 3 vértices de la Trinidad primitiva. Y lo que hay que hacer simplemente es volverlos a unir, y ese es el trabajo de la divulgación. Esa es la gran labor de la divulgación. Y no me digan que eso sería volver a hace 10.000 años. No, porque ahora los 3 vértices están separados.
pero tienen que estar conectados por un conocimiento común. Esto pasa también con la ciencia y vamos cambiando ligeramente la imagen, con los científicos, el político y el consumidor. Están separados y lo que hay que hacer es que la divulgación los una, pero diciendo lo que es la ciencia, tanto al consumidor como al político. Bueno, yo creo, y con esto voy a terminar, ya me queda un minutillo, el ciudadano tiene que conocer los principios fundamentales de la agricultura y, añado, de la ciencia. Esto no se consigue con charlas, lo vuelvo a recordar, ni con congresos como este, que me perdonen los organizadores. Llega a los que estamos convencidos y alguno más. No llega a eso. La agricultura es lo único que nos alimenta. Les tengo que recordar que ha habido algunas fases de la historia de este país en el que el nombre de agricultura ha desaparecido de los ministerios. Se llamaba de tal y tal cual, pero no aparecía la palabra agricultura. ¿Cómo se va a divulgar la agricultura en un ministerio que no la reconoce ni en su mismo nombre? Y me pregunto, los que firmaron ese decreto del nombre del ministerio, ¿qué comieron ese día? ¿O con qué se vistieron? ¿Con qué se vistieron? Bueno, mi idea es que la agricultura habría que, y lo que es la ciencia, habría que incluirla en los planes de estudio de elemental, de disciplinas elementales, del primer enseñanza o de segunda enseñanza, que se tenga una idea de lo que es. Si no, no hay divulgación, si no, la gente seguirá creyendo que no tenemos genes, que el que tiene genes es un tío negativo y nefasto. Y resumo, no puede haber difusión si no hay una mínima cultura científica, porque lo que se va a divulgar es ciencia, no son conocimientos de Harry Potter, es ciencia agrícola. Actualmente la ignorancia, y si no es desprecio que hay a los científicos y a la ciencia, realmente es un impedimento grande. Por eso tiene que haber un plan de choque, no bastan charlas, ni cursos, ni congresos, ni charlas radiofónicas. Tiene que haber un plan de choque. Yo no digo que la agricultura se enseñe sesgadamente, pero sí que enseñar principios fáciles y elementales de agricultura y, repito, lo que es la ciencia. Tiene que haber, de nuevo, una política agraria consistente y coherente, a largo plazo. Si el horizonte 2020 quiere decir que por lo menos tenemos 6 años, pues Dios lo quiera, pero 6 años es una cantidad infinitesimal. Yo recuerdo cuando empecé los trabajos de investigación, los proyectos, no los recordarán los jóvenes, los proyectos de investigación eran a 5 años, pasaron a ser de 4 y ahora son de 3, y Dios quiera que no se lleguen a ser de 2 o de 1, como cuando me pidieron el plan del mejor del olivar a 2 años. Y desde luego lo que hay que formar es al ciudadano para que tenga criterio para criticar, criterio para decidir o para pensar cualquier novedad, si es buena o si es mala, y elegirla o no elegirla, si lo que hay que dar son herramientas para que el ciudadano elija libremente. Pero hay que tener una mínima cultura científica. Sin esa es imposible comunicar nada. Ya pueden ustedes comunicar los inventos de Marconi, los de Edison, los inventos del teléfono portátil, etcétera, etcétera, que no se lo creerán nunca. No basta con saber física, ni saber química, ni saber siquiera la estructura del suelo. Todo eso se integra en una palabra llamada ciencia, que no es esotérica, que no se enseña en las academias de Harry Potter, se enseña en las universidades y se hace en los institutos de investigación. Y muchas gracias por la atención.